Ahí, ¿me escuchas? ¿Escuchas? Sí. Sí, ya. Entonces comparte ahora la presentación. Le presento al doctor Harry Suárez de Perú, que va a ser el segundo caso en complicaciones neonatales. Les recuerdo a todos que la idea es presentar casos que tengan complicaciones. El objetivo de esta reunión es comentar las complicaciones que tenemos todos nosotros, porque todos tenemos complicaciones, y ojalá poder evitarlas aprendiendo de estos casos. ¿Ya? Así que a todo el mundo que tenga una complicación que quiera compartir con nosotros, se agradecería porque esto enseña mucho a todos el cómo poder prevenir una potencial complicación futura en nuestros pacientes. Les presento a doctor Harry Suárez de Lima, Perú, con el siguiente caso. Sí, Esa es la que me vamos. mandaste, Harry. Sí, bueno. Dale, Harry, te eh, escuchamos. sí, bueno, pido disculpas por este problema tecnológico que ayer lo tenía controlado. Bueno, este es un caso muy interesante que lo comparto. Gracias, Miguel, por esta ventana. Y es una experiencia que tuvimos en el Hospital del Niño en Breña, con un caso anecdótico porque este era un paciente prematuro, eh, con 4 días de vida, ¿no? De sexo masculino, procedente de una provincia de Huancayo. Nació en octubre de 2018, ingresó al Hospital del Niño a los 4 días de vida por emergencia y pasó a la UCI neonatal. No sé si podemos pasar a la siguiente ¿Sí? diapositiva. Como les comentaba, es un paciente procedente de Huancayo, ingresa a los 4 días de vida, es nacido por un parto distóxico de 29 semanas de edad gestacional, que requirió ventilación a presión positiva y fue intubado, pasando al servicio de la UCI neonatal, donde se intenta colocar una sonda orogástrica y presenta resistencia al pasaje y acodamiento, motivo por el cual coordinan la referencia al Hospital del Niño. Dale, Miguel. ¿Voy? Como antecedentes prenatales, fue un producto de la segunda gestación, tuvo 6 controles prenatales, fue un parto institucionalizado, no tuvo eventualidades durante la gestación, y como les comenté, fue un parto distóxico y se encontró polidramnios y obviamente que fue prematuro, con un peso al nacer de 1.160 gramos, con una edad gestacional de 29 semanas, un ATCAR de 7 al minuto y 8 a los 5 minutos, y el paciente requirió ventilación a presión positiva y fue intubado, ¿no? No recibió alimentación desde que nació hasta el ingreso al hospital, y no tuvo ningún tipo de inmunizaciones también. Dale, Miguel. El examen físico presentaba estos signos vitales que ven en la pantalla. Se le puso un tubo endotraqueal con 7 centímetros de longitud, conectado a ventilación mecánica en modo SIM, y se le colocó un catéter PIC, una sonda esofágica para respiración continua. La piel estaba sonrosada, con buen llenado capilar, a nivel de tórax y pulmón, un buen patrón respiratorio, irregular, un flujo aéreo que pasa en ambos hemitórax. A nivel cardiovascular había los ruidos cardíacos rítmicos, no soplos, pulsos periféricos palpables, el abdomen era globuloso, depresible, con ruidos aéreos presentes, blando, y se apreciaba inclusive rotación de las asas intestinales, ¿no? Los testículos eran no palpables, y a nivel neurológico tampoco había algún hallazgo significativo. Dale, Miguel. Voy. Esta es la placa radiográfica del ingreso. Ahí se aprecia el esófago proximal que llega, no sé, a nivel de 2 o máximo. Se aprecia la distensión gástrica y las asas intestinales ahí con aire, ¿no? Los diagnósticos de ingreso. Dale, Miguel, por favor. Voy. No. Es un niño varón de 29 semanas de edad gestacional, con un síndrome de dificultad respiratoria por la membrana hialina, una atresia esófago tipo 3, ya tenía el diagnóstico de sepsis neonatal, y había que descartar también inclusive otras malformaciones. Dale, Miguel, por favor. Bueno, el paciente ingresa a sala de operaciones a los 7 días de vida, y para este entonces el paciente en realidad no había aumentado casi nada de peso. Se Harry, le perdona realizó que una te interrumpa. Una gastrostomía. pregunta.
una pregunta, Harry. ¿Por Sí, qué entra el séptimo día? Explícanos por qué pasó eso. eh, el estado en el que se encontraba el paciente era muy delicado y el grupo que lo abordó para ese momento que llegó a los 7 días, es cuando recién pudo encontrar un espacio para programarlo en realidad. Eh, Fueron muchas las razones por las cuales de repente no les puedo describir en este momento, pero no ingresó inmediatamente, ¿no? Y Perfecto. fue recién que este tiempo pudo ingresar, ¿no? Sí. Porque en general no es habitual que un paciente con una atresia tipo 3, que no haya tenido ninguna otra malformación o alteración muy importante entre el séptimo día, ¿no? No lo genera, ¿qué pasa? Sí, no, para nada, ¿no? Pero fue muy anecdótico, justamente por eso que escogí este caso, porque pese a todo lo malo que se pueda observar en la presentación, van a haber muchos detalles y eventualidades que se presentaron. Este paciente tuvo un buen resultado. Y justamente lo que quiero mostrar es eso, las cosas que se pueden cometer, ¿no? En la experiencia que tuvimos con este paciente. Perfecto. Sí, la narración que voy a hacer es una narración resumida desde el punto de vista quirúrgico, no voy a detallar algunos puntos del manejo clínico. Y como le estaba comentando, a los 7 días fue intervenido y la operación que se le realizó fue una gastrostomía y le hicieron un banding del esófago distal y una rafía de la perforación gástrica. Los Bueno, hallazgos Harry, son... ¿por qué hacen una gastrostomía de partida? eh, Oye, un el equipo banding. ¿Por qué no, sí, por qué no intentaron operar al paciente de la atresia? sí, mire, en realidad nuestra experiencia con pacientes tan pequeños no es tan grande. Y el equipo que le tocó abordar, entiendo yo que el criterio que ellos querían era, primero, disminuir la morbilidad que causaba la fístula y de alguna forma darle una alimentación. Y es por eso que ellos deciden hacer esta gastrostomía y hacer un banding distal en el esófago con una laparotomía. Eso dado que del punto de vista hemodinámico y anestésico es más fácil hacer una laparotomía que una toracotomía en ese paciente. Sí, claro, o sea, definitivamente entiendo yo que el abordaje torácico en este momento no lo consideraban por la condición del mismo paciente, ¿no? Entonces, ellos prefirieron hacer este abordaje abdominal muy rápido, teóricamente, y de ahí que se animaron a hacer este banding esofágico, ¿no? El banding pregunta con qué material lo hicieron. Sí, acá describo un poco eso en las líneas inferiores. Perfecto. Algo Sigue, interesante que perdón. pasó fue que, bueno, abordan la cavidad abdominal y producen una perforación al traccionar la cámara gástrica en la curvatura menor y le realizan una rafía con PDS 3 ceros. Y Perfecto. bueno, ahí en la descripción está que también hacen el banding con una seda 3 ceros a nivel del cardias. Y la gastrostomía que se había descrito, ¿no? Perfecto. Encuentran un estómago dilatado en los hallazgos, ¿no? Un píloro permeable, un colon hipoplásico, no hipoplásico, con la perforación descrita por el accidente que tuvieron al abordaje. No ¿Sigo? sé si hay alguna pregunta que quisieran Sí, aclarar en este. voy a hacer un resumen de las preguntas que hay. Sí, Abordar a este paciente por laparotomía, dado que no está en muy buenas condiciones y el equipo quirúrgico, y corrígeme Harry, deciden hacer una laparotomía que desde el punto de vista anestésico, estabilidad, es menos deleterio que una toracotomía. Y la idea era solamente controlar la fístula y hacer una gastrostomía para alimentarlo, dado el poco peso del paciente para ese equipo. Por lo tanto, decidieron hacer una exacto. laparotomía, hacer un banding del esófago distal para sellar en el fondo la fístula y hacer una gastrostomía para poder alimentar al paciente y ganar tiempo para poder posteriormente atacar la atresia en sí. Tu interpretación es muy adecuada, Miguel. Es así la intención que se tuvo en ese momento. Y bueno, seguramente el grupo que abordó fue el espacio que tuvo para poder ingresar a la sala este paciente.
No tengo detalles por qué motivo recién entraron a este tiempo, pero seguramente fue ese el evento, ¿no? Que No sé encontraron para si entrar a la tiene, sala y el grupo que estaba. Harry pregunta, hace una pregunta muy buena. Tenía 7 días, eventualmente la fístula no era tan pequeña. ¿Estaba muy distendido el paciente? ¿Sabes tú en ese momento cuán distendido estaba o cuán emergente? Sí, sí. Sí, entiendo yo que había la preocupación por la fístula permeable y obviamente que había el estómago dilatado, como está descrito ahí en los hallazgos, y seguramente eso le estaba causando algún tipo de perjuicio en la evolución hasta ese momento del paciente. De ahí la Perfecto, emergencia, ¿no? Así es. perfecto. ¿Ok? Ujú. Sigo. Sí, sí. Casi 2 semanas después, 13 días después, a los 20 días de vida, el paciente es nuevamente abordado con los diagnósticos de la 13 de esófago que se conocían, ya 13 días después de haber realizado la gastrostomía y el banding, ¿no? Y lo que deciden es hacer una toracotomía, y el plan era retirar el banding por vía torácica y hacer el tratamiento definitivo. Pero entiendo yo, no logran hacer esto, y justamente aquí ya está descrita en la operación donde hacen una toracotomía más un cierre de la fístula traqueoesofágica y solamente colocan un dren. Y el hallazgo descrito es que es un esófago distal de 0,8 centímetros de diámetro, con una fístula traqueoesofágica de medio centímetro de diámetro a nivel de D4. Y aquí está un evento justamente que está descrito, ¿no? Hacen el abordaje por una toracotomía, colocan los 2 puntos transficientes a nivel de la fístula con PDS, pero ocurre un evento que se evidencia la salida del tubo endotraqueal, y el paciente por este motivo sufre un paro cardiorrespiratorio además, y tuvieron que suspender todo el procedimiento y hacer la reanimación del paciente. Y perdona, Pues, ese evento que pasa es un evento quirúrgico, o sea, en el momento de estar ligando la fístula, eventualmente se produce la rotura de la tráquea. sí, sí, la descripción del caso en la revisión que hicimos en el servicio fue de que fue en el interoperatorio este evento. Fue así que se Pero produjo. sale, pero este evento es que ese fondo se rompió la tráquea, obviamente lo más probable en la parte membranosa, y el tubo por eso se sale. O es que se salió por la fístula, No, 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 no. O sea, el túbulo traqueal sale por la tráquea. por la boca. Sí, sí, sí. No, o sea, Ah, se se extuba el extuba el paciente. paciente, perdón, Sí, ya, ya, perdón, se perdón. extuba, Si el ¿no? paciente se Sí, extubó, ya, ya, así ya. es. Así es, se Perfecto, extubó y además tuvo toda una eventualidad de un paro cardiorrespiratorio. Ujú. perfecto. Sí, sí. ¿Hay alguna pregunta que de repente quisieran? Por eso tienen que parar la cirugía después de este evento, Así recuperarlo y es, solamente ligar la fístula. así es, así es. Perfecto. Sí. ¿Sigo? Seguimos, sí, sí. Dale. Muy bien. 3 días después, a los 23 días de vida, el paciente vuelve a entrar. Ya de alguna forma estaba más estable, la condición del paciente había mejorado, eh, y surge esta iniciativa de un grupo más experimentado de entrar a este tiempo y realizan una laparotomía exploratoria para retirar el banding. Y me olvidé comentar en la anterior diapositiva algo que no pudieron hacer en la toracotomía previa, fue no retirar este banding. Entonces, la planificación de esta cirugía fue hacer una laparotomía exploratoria, retirar este banding, que fue lo que lograron hacer, y al momento de hacer o de querer realizar la reparación del esófago, el paciente no tolera el colapso pulmonar, ¿no? Ni maniobras para lograr la buena exposición de la anastomosis. Y es otro motivo por el cual el paciente vuelve a interrumpirse el procedimiento quirúrgico y solamente colocan un dren torácico. Perfecto. Sí, Sigo. ah, sí, perfecto.
el paciente definitivamente después de todos estos eventos estuvo delicado, tuvo infecciones intrahospitalarias, tuvo muchas eventualidades hospitalarias en la UCI neonatal, y luego de recuperarse, pasando de casi 2 meses ya, a los 82 días de vida, es que el paciente es nuevamente considerado para este abordaje y se le hace una toracoscopía exploratoria más una anastomosis esofágica término terminal. En este evento sí se logra hacerlo planificado, se hace una anastomosis del esófago. El esófago proximal llega más o menos a T4, con múltiples adherencias en zonas de las cirugías previas. El esófago distal a nivel de la vena ácigos, y con una diferencia de cabos de 3:1. Un detalle importante de esto fue que el esófago, cuando fue ligado, no fue seccionado, ¿no? El esófago distal. A De nivel alguna forma de esto, tórax, dices tú. Solamente claro, ligaron la fístula. claro, en la segunda cirugía, cuando hicieron el abordaje, solamente ligaron la fístula y nada más. Entonces, fue muy bueno esto, porque permitió que en esta toracoscopía, al liberar el esófago proximal que había crecido de alguna forma, se pueden aproximar y se puede realizar la anastomosis. Se le coloca una sonda Nelatón de 8 French y se coloca un tren torácico y se termina la cirugía, ¿no? Sí, Sí, no sé si hay alguna pregunta a este evento. sí, no, hay varias preguntas con respecto al banding. Ajá. Obviamente, por resumir, la gente en general obviamente no le gusta el banding y el plan era que esto es una cirugía de emergencia, va a salvar la vida del paciente, un paciente inestable, que lo más probable, sabes, que no va a tolerar un colapso pulmonar, y la idea es, como tú me contabas, cerrar un poquito la fístula a nivel abdominal, que es donde menos alteraciones desde el punto de vista respiratorio produce, para poder salir del paso del paciente, sacarlo de la emergencia y aprovechar a hacer una gastrostomía para alimentarlo en ese momento. Un poquito ese es el resumen del paciente, según tengo entendido, Harry, ¿verdad? Así es, Es sí. fue un evento solamente de emergencia ante un paciente críticamente enfermo, inestable, y se hace esta Sí, cirugía. Ahora, obviamente, demorarse 7 días es lo más probable es que tú encuentres en 7 días un paciente con una fístula tipo 3 que esté en malas condiciones por la distensión, lo más probable, y por el efecto de la contaminación muchas veces pulmonar de contenido gástrico. sí, definitivamente había muchas eventualidades que tenía el paciente y como comenté al principio, pese a todo el escenario del paciente y los eventos que ha tenido negativos al principio, el paciente logra sortear todo esto. Dentro de la Harry, abordación del paciente, preguntan, y sí, esto lo conversamos antes, pero es importante que lo menciones, que va a sí, ser una de las conclusiones. Preguntan cuánta experiencia en recién nacidos tenía el anestesista en esas primeras cirugías. sí, importante esta pregunta y tal como te habíamos comentado anteriormente, creo que ese es uno de los detalles por los cuales tuvo estas eventualidades el paciente. Es reconocido de que el abordaje de estos pacientes es muy delicado, requiere mucha pericia y no solamente tiene que ver con el espacio quirúrgico que tenga, sino quiénes son los que van a dar el soporte en el intraoperatorio. Tengo una revisión que me hubiera gustado que la vieran en la presentación que tenía para este momento, y hay una revisión donde se ven los detalles de estos estudios, y es muy pertinente el abordaje que tienen a este tipo de pacientes, justamente, los pacientes delicados, los prematuros, los pacientes que tienen este manejo muy fino para todo el intraoperatorio y el perioperatorio en general. ¿Ok? Te seguimos escuchando. Sí, bueno, el paciente en el primer día del postoperatorio en realidad solo se aprecia salida de secreción serohemática por el tren torácico, pero ya en el cuarto día se evidencia salida de secreción salival
y se coloca un contraste donde se evidencia salida, ¿no? Del contraste por la zona de la anastomosis. No sé si me acuerdo que en esta presentación está la salida Ahí del está. contraste. Así es, así es. Está ahí el dren torácico, de alguna forma sí llega a captar pérdida de la saliva, pero gran parte del contraste también se desparrama por la cavidad torácica o el limitórax derecho. Así es. Frente a esto, se vuelve a programar al paciente y es programado para una toracotomía. ¿Cuántos días después de la anastomosis, perdona, Harry, para que la gente sepa? Sí, y fue a los 7 días. O sea, una semana después de la anastomosis entraron de Sí, nuevo. así ¿Ok? es, sí. Sí, bueno, se le hace una toracotomía en esta ocasión, ya no se hace ningún tipo de abordaje videoendoscópico. ¿Por qué Y deciden entrar nuevamente? Porque en general, Harry, al séptimo día, en general, la mayoría de la gente habría puesto un drenaje y esperar. sí, O sí, quizá habría puesto hoy día también un VAC esofágico. Pero sí. en general, siendo tan tardía la fístula, uno pensaría que podría ser peligroso entrar a tratar de suturar a este paciente. ¿Cuál fue el proceso en que ustedes decidieron entrar en esto? Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, otro detalle de todo esto, de la historia del paciente y de este caso, es que entraron diferentes grupos de cirujanos, y el criterio que se tenía no era un criterio compartido por todos también, pero sí, de alguna forma, el grupo que decidió ingresar en este tiempo eh, eran cirujanos experimentados, ¿no? Y para evitar más complicaciones, aparentemente por esta dehiscencia, es que deciden esta toracotomía, ¿no? Así es, Perfecto. se veía salida de contenido purulento por el dren. Creo que eso precipitó también. Y el estado del paciente, de alguna forma, no era tan favorable. Y eso también fue otro de los motivos por los cuales programaron al paciente para una toracotomía. Así es. Perfecto. Ahora, interpretaron, porque pregunta el doctor Abelo que él le apareciera en la imagen, es solamente una imagen, que casi hay una licencia completa. ¿Lo interpretaron así o lo interpretaron solamente con una pequeña licencia? Sí, por la salida del contenido que tenían, el juicio de algunos cirujanos fue ese, que podía ser una licencia mayor. Pero había paso de Pero contraste hacia distal, ¿verdad? Tú dijiste eso, en el sí, esofograma. sí, así es, Ya, así es. Y justamente esto concatena con el hallazgo que tuvieron. En el hallazgo operatorio, solo ven una dehiscencia de un 30%, y solo es necesario colocar 3 puntos con sutura PDS. perfecto. Y nada más, eso hicieron, ¿no? Liberar la cavidad torácica y luego drenar, ¿no? Y de alguna forma el paciente, sigue por favor con las diapositivas. Sigo en la siguiente. Sí. El paciente de alguna forma evoluciona mejor, va recuperándose, tiene un mejor comportamiento y una mejor estabilidad hemodinámica. El residuo por el dren era muy escaso, y después de esa buena evolución, de alguna forma le hacen un esofagograma a los 7 días, que, bueno, no está puesta en esta presentación, pero más o menos puedo escribir el hallazgo del esofagograma, donde se ve pasaje del contraste sin fuga y un poco de estenosis a nivel de la anastomosis, y más nada, solamente eso. Y a la par de todo esto es que la evolución del paciente de alguna forma va mejorando. El paciente se queda en promedio un mes y medio más, con una evolución estacionaria por momentos, por los cuadros infecciosos, por la manipulación que he tenido, por el estado nutricional, pero va superando esto. Y el paciente posteriormente fue necesario hacerle 2 dilataciones, pero
pero luego fue muy bien. Y actualmente el paciente come líquidos y sólidos, es un niño casi ya 2 años, 1 año, 7 meses, 8 meses, que tiene de alguna forma una recuperación del peso eh, muy favorable, ¿no? Así es. Voy a hacer, el doctor Cuevas pidió la palabra, se lo voy a dar en un segundo, doctor Cuevas, y la segunda es, ¿Sí? preguntan, dado que había paso distal y se pensó que era una discencia parcial, ¿cuál fue el motivo exacto de tomar la decisión de reexplorarlo? ¿Por Como qué no comenté, plantearon hacer un tratamiento menos invasivo? Preguntan. sí, sí, el, eh, la diferencia de criterios, diría yo, ¿no? Y el, el, eh, el estado por el cual el paciente en un momento dado, de alguna forma, seguramente no se encontraba tan bien y pensaron que era por la licencia del que presentaba en ese momento, ¿no? Ahora, Como yo les personalmente digo, estoy de acuerdo recuerdo, porque la salida de contraste es muy importante, por lo menos en la foto que pusiste ahí, la salida es bastante, sí, bastante importante. podríamos Déjame regresar a la preguntar, foto porque el DREN, de alguna forma, no sé si llegas a ver en el DREN, capta esta salida de secreción. déjame buscarlo, a ver si está ahí. Sí, Me- esta imagen, pues, de alguna forma, sí, o sea, puede ser interpretada de que estaba con mucho contenido a nivel del emitor derecho, pero el hallazgo intraoperatorio no fue así, ¿no? Y algo que corroboraba esto era la cantidad de drenaje que podía encontrarse diariamente. De repente, la condición del paciente que no fue tan favorable esos días fue algo también que condicionó a la nueva exploración. El doctor Cuevas quiere hacer una pregunta, si quiere, doctor Cuevas, saque su micrófono y la hace personalmente. Doctor Cuevas, ¿lo tenemos? ¿No? Ok. Oye, el Sí. doctor, Mira, el doc- Miguel, algo dígame. interesante de esto es que el DREN, mira, llega a la anastomosis, ¿no? Está ahí el tubo en la anastomosis, pero la fuga del contraste no está ahí, sino es por uno de los orificios del DREN. No sé si notas eso. Ah, perfecto, entiendo. O sea, el drenaje toma el El contraste y entra contraste, al así drenaje y es. después sale por los orificios del drenaje. Así Eso fue es, lo que vencieron ustedes. así es, así es. Ahora, Harry, dado toda esta experiencia, nos gustaría que mencionaras qué cosas tú crees tú que no deberían haber pasado o qué deberían pasar para que un caso así no vuelva a ocurrir a nadie, a ninguno de nosotros. ¿Cuál fue tu enseñanza frente a esto? Sí, en realidad hay varias reflexiones que he estado encontrando. Influye mucho, y justamente acá tengo tenía unos artículos que quería mostrarles. Encontré en varios artículos que la edad, ¿no?, es considerado como una variable continua y fue un factor de riesgo para eventos críticos respiratorios, que es lo que sucedió con este paciente. Algo importante que encuentran en este artículo es que la prematuridad aumentó el riesgo relativo con la aparición de complicaciones respiratorias. Esta es una revisión que hacen en el Reino Unido y tienen una revisión de varios hospitales y uno de los motivos por los cuales describen eventualidades a nivel respiratorio y cardiovascular, van analizando los factores. Uno de los factores es la edad. Otro análisis multivariado reveló que la evidencia del efecto beneficioso de los años de experiencia del equipo de anestesia
para eventos respiratorios críticos, miren, con una cifra, con hallazgos estadísticamente significativos, y para eventos cardiovasculares, en lugar del tipo de la institución y salud de los proveedores, influye de manera proporcional en el manejo de estos pacientes. O sea, quiero entender, instituciones complejas deben tener de alguna forma un mejor manejo de este tipo de pacientes y deberían estar capacitados para esto. Una evidencia de una menor incidencia de enfermedades respiratorias y eventos críticos graves cardiovasculares en los centros de alto número de casos de este tipo. Entiendo yo que los centros de alta complejidad de alguna forma deberían tener el entrenamiento y la capacitación para recibir este tipo de casos, que cada vez son más frecuentes. Algo que no nos ocurrió a nosotros, porque si bien de alguna forma se quiso dar la atención en cada oportunidad que se tuvo con este paciente, tal vez no tuvimos la precaución de tener las personas más idóneas, tanto en el equipo quirúrgico como en el equipo de anestesiólogos. No sé si me dejo entender. Sí, vamos en dos puntos importantes. Primero, que el grupo de anestesistas en pacientes, obviamente, no solamente recién nacidos, pero especialmente en recién nacidos de bajo peso, tiene una incidencia muy importante en el tipo y éxito de cirugía que uno va a realizar. Obviamente, no es lo mismo operar a un niño de 4 años que un niño de 3,5 kilos, y así como no es lo mismo operar a un niño de 3,5 kilos que de 1,5 kilos. La expertise es totalmente diferente, no solamente para el cirujano, sino también para el anestesista. Y lo otro que dices tú, ojalá que la gente, sobre todo entre más pequeños niños, el cirujano tenga más experiencia, porque obviamente la cirugía es mucho más compleja y delicada. Y lo otro que diría yo es que ojalá desde el principio no solamente sea el cirujano con más experiencia, sino que sea siempre el mismo grupo que lo opere. Yo creo que parte de la complejidad de este caso fue que pasaron diferentes grupos en diferentes momentos, independiente de la capacidad de experiencia, que ojalá siempre importante sea la máxima posible poder darle a nuestro paciente, es que cambiar de grupo constantemente obviamente tiene un riesgo eventual para el paciente, porque no sabe qué exactamente hizo el otro grupo específicamente. Sí, coincido contigo, Miguel. Es importante que los conceptos, en primer lugar, de cuándo abordar y cómo abordar, sean de alguna forma muy concatenados y que tengan un criterio único en el grupo de cirujanos. Y como tú bien nombras, la atención de este tipo de pacientes, especialmente neonatos, que son críticos, con bajo peso, prematuros, y que de repente hubieran podido tener otra resolución mucho más efectiva, tal vez con una sola cirugía, depende mucho de la experiencia que tiene cada grupo. Y en realidad es una curva de aprendizaje. Este paciente nos enseñó mucho a nosotros, nos reflexionó en muchos conceptos, nos hizo hacer una revisión de lo que es lo que se podría haber hecho en cada eventualidad. Y lo otro es, como comentaba, no solamente es la oportunidad de la programación quirúrgica, que puede ser de emergencia o de urgencia, sino que yo hubiera sido pertinente en el equipo de anestesiólogos que acompañaban en esta cirugía. Me parece que hubo una experiencia también del grupo que tocó de anestesiólogos al momento de abordar en las primeras cirugías, que no pudieron o no ayudaron a ser efectivos en el tratamiento. Y no quiero culpar al grupo de los cirujanos que tuvieron la intención, pero las eventualidades que se presentaron no permitieron que se pueda hacer la resolución quirúrgica en las primeras cirugías, ¿no? Totalmente de acuerdo. Obviamente la idea es que estos pacientes, si están en centros que no tienen mucha experiencia, trasladarlos rápidamente a un centro terciario con experiencia, no solamente quirúrgica, sino anestésica y obviamente de UTI. Esos 3 puntos, la anestesia, la cirugía y la UTI neonatal, son básicos para manejar de forma adecuada y con el menor riesgo posible y ojalá con el mejor outcome posible en estos pacientes. Y asesorarse, obviamente la gente que está partiendo, los cirujanos jóvenes que tenemos hoy día online, es muy importante que se apoyen. Hoy día la forma de apoyarse es inmediata. Uno puede hacer una llamada por WhatsApp, puede ser una llamada por Zoom,
incluso por WhatsApp alguien le puede tomar el teléfono e incluso guiarlo directamente, no se necesita ninguna cosa en específico, se puede hacer una mini reunión de 4 o 6 cirujanos que te puedan apoyar. Yo creo que sobre todo eso, los más viejos como nosotros que no lo teníamos, que con suerte teníamos un teléfono normal, que la gente joven no la conoce, que había que discar un teléfono, hoy día el apoyo es inmediato, y eso creo que es muy importante. Si van a entrar ante un paciente que no tiene mucha experiencia y es una emergencia, apóyense. Hoy día la tecnología, como hoy día lo estamos haciendo, somos más de 250 personas hoy día unidas por Zoom, para que sepan, un poco más quizás por Facebook Live. Tienen esa posibilidad y úsenla. Hay mucha gente con experiencia que va a estar más que contenta de apoyarlo en cualquier caso en forma inmediata. Y como dice Harry, dime Harry, tú sigue. Sí, Miguel, tengo una pregunta yo, y aprovecho que están varios expertos, ahí está Cristóbal, estás tú y muchos amigos. Con esta placa radiográfica, donde tú ves esta salida del contraste y ves esta imagen, ¿qué hubieras hecho? Voy a dar la palabra primero, sé que está Cristóbal, sé que hay muchas, no veo a todos, sé que está Jorge Godoy, está Cristóbal, está Aisha, no sé, sé los que están, que tienen mucha experiencia. Me gustaría preguntarles si Aisha, Cristóbal y Jorge pueden opinar con respecto a esta placa. Día 7 de la cirugía, el paciente tiene 3 meses, día 7 de la cirugía, ven esa placa. Me gustaría que desbloqueen sus micrófonos, doctora Velo, Aisha y Jorge, para comentar qué habrían hecho ustedes. Aisha como dama, Aisha primero, por favor, si quieres desbloquear tu micrófono. Aisha, ¿estás ahí? Aisha o Cristóbal o Jorge. Hola, ¿me escuchas? Jorge, perfecto. Muchas gracias, Jorge. Hola, ¿cómo están? Hola. Harry, primero muchas gracias por compartir un caso tan complejo. No es fácil dar a conocer un caso en el cual hay complicaciones y probablemente errores, ¿por qué no decirlo? Y se agradece siempre esa transparencia. Gracias, Jorge. Comentario. Gracias, Harry. Voy a hacer un par de comentarios. Yo concuerdo que recién lo puse en el chat, el banding, y vamos a caer a lo mejor en una discusión, yo lo he utilizado en casos en niños que han estado en paro cardíaco, porque como se comentó también en el chat, hay niños en que todo el aire se va por la fístula, y no hay ni una posibilidad de entrar al tórax, tú colapsas y el paciente lo estás masajeando, y he entrado en paro, y he logrado, haciendo un banding de emergencia, resolverle el problema. Cierto que hay fístulas que son muy amplias y requieren ser cerradas, pero hay fístulas que no son tan amplias y eventualmente con una gastrostomía en un centro con menos entrenamiento pudiera bastar para manejar el tema del reflujo. Eso lo tiene que decidir cada equipo. Esa es la primera etapa. Respecto a la radiografía, que es lo que pregunta exactamente Miguel, creo que volvemos a lo mismo. Depende quién lo va a operar. Si hay un equipo entrenado nuevamente, ese equipo yo creo que puede reoperar a un paciente si piensa que le puede ofrecer un mejor pronóstico. Pero si no es así, claramente un manejo conservador, con una sonda transanastomótica, si es que pasa, o con un endominivac, como estamos usando cada vez más con éxito, pudiera ser una excelente alternativa para este caso en particular. Yo preguntaba, sé que se le hicieron 2 dilataciones a este paciente. Jorge, que la pregunta era, ¿qué harías tú día 7 post cirugía, 3 meses de vida con esa imagen? Probablemente hoy me gustaría haber visto cuánto filtra y si algo pasa hacia abajo. Si no pasa nada, sí, no pasa nada, en este caso pasaba hacia abajo. Por eso digo, si está pasando al menos el 50% del contraste, que es un valor que yo ocupo, yo espero y haría el manejo conservador con un endominivac. Si no pasa Perfecto. nada y se me extravasa todo, yo lo hubiese reoperado. Perfecto. Aisha, ¿puedes hablar ahora? Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Ahora se escucha? Sí. Sí, Aisha. En principio, coincido con Jorge, si hay pasaje, o sea, si me mostrás esta imagen así sin nada en el estómago, lo reoperaría. Ahora, si hay pasaje distal, trataría de ser conservadora y por ahí repetir, dejar bien drenado el tórax
y repetir el esofagograma en una semana a ver cómo fue, si hay mayor pasaje distal y la fuga se va achicando. ¿Solamente usarías drenaje torácico o te animarías a hacer un endovac también? No tengo experiencia, la verdad que no lo hicimos nunca, no tuvimos últimamente una fuga tan masiva que por ahí merezca por ahí alguna medida extra, pero aparentemente resulta bien, sí, sería bueno también, pero no, la verdad es que no tengo experiencia personal. Perfecto. Cristóbal, ¿puedes desbloquear tu micrófono y comentar eso, porfa? Ok, ¿me escuchan? Sí. Bueno, sí, como dice Aiza, me muestras esa placa y con ese volumen de contraste dentro del tórax y algo de neumotórax, porque se ve el pulmón parcialmente colapsado allí, yo pensaría que es una fuga masiva y que hay que reoperarlo. Si me muestran una placa donde yo vea aire en el estómago, donde vea que pasa distal, haría lo mismo, sería más conservador, pero en este caso sí, con esa placa yo me voy para adentro a revisar anastomosis y pienso que se abrió más del 50%. Como dice Jorge, fugas mayores de 50% es mejor explorar. Fugas menores, 30, 40, puede uno manejar inicialmente conservadoramente y esperar que se haga un trayecto fistuloso bueno y después, si es necesario, se puede aplicar el endovac. Ahora, pregunta para Cristóbal y Jorge, porque yo sé que tienen experiencia en el endovac también. Hoy día, teniendo el endovac como herramienta, ¿la usarían en cualquier paciente con alguna dehiscencia independiente del tamaño? Lo hemos conversado, en la otra reunión tuvimos un endovac, pero esto es una pregunta un poquito más específica. En cualquier paciente, independiente del tamaño de la fístula, siendo menor del 50%, que no sea masiva, ¿usarían hoy día como primer approach un endovac más drenaje? ¿Cristóbal? Bueno, yo lo evaluaría endoscópicamente. Y si la fuga o el hueco que veo es importante, que tiene menos del 50%, yo me ayudaría mucho con un endovac. Si la fuga es mínima, muy delgadita, sí me voy para manejo conservador y lo dejo quieto. Jorge. Yo creo que depende mucho de tu impresión quirúrgica. Si tú has terminado una anastomosis satisfactoria y que ambos extremos se acercaron sin tensión y tú estás muy contento y al tercer día tienes saliva y aprecias que está saliendo, ahí hay algo raro. Y yo iría a mirar. Y probablemente con un punto, como tú sabes, he tenido la suerte de hacerlo, podemos resolver en forma permanente el problema. No nos olvidemos que los pacientes que fugan y que reparan en definitiva la zona anastomótica por segunda intención, tienen un porcentaje altísimo de estenosis que requieren no una ni dos, sino que a veces múltiples dilataciones. Y por eso preguntaba qué pasaba con la imagen contrastada de este paciente. Ahora, es evidente de que si fue muy compleja la anastomosis y tengo una fuga de un 20%, 30%, ojalá yo no entre de nuevo ese esófago y lo manejo de forma conservadora, porque yo sé que entrar implica probablemente terminar a lo mejor con una esofagostomía. Ahí yo lo voy a manejar de forma conservadora. O sea, depende mucho también de la experiencia del cirujano y a mi juicio de cómo tú quedaste conforme o disconforme con la anastomosis para tu conducta posterior. Yo creo también, Jorge, importante, y estoy súper de acuerdo con lo que dijiste, nosotros tenemos el mismo approach, de hecho, para que sepan, vamos a publicar con Jorge un paper con respecto a esto. También la condición del paciente. Obviamente, no solamente la experiencia de cirujano y el tipo de cirugía, así que obviamente tener un paciente que a raíz de esto deja de estar estable y tiene compromiso respiratorio, lo más probable es que uno tienda a manejarlo más conservadormente que quirúrgicamente, a diferencia en los pacientes que el paciente está totalmente estable y es una pesquisa precoz de una dehiscencia pequeña, uno podría ir a reestructurarlo y resolver el problema inmediatamente, y además, como dice Jorge, disminuye la incidencia de estenosis. Antes de pasar la palabra a Pola Estudio, que me la pide, preguntan ¿en qué momento deciden que el VAC deja de ayudar al paciente o deja de ser efectivo? Cristóbal, Jorge, que tienen más experiencia ustedes. Jorge, Cristóbal. Cristóbal, dale. Cristóbal o Jorge. ¿En qué momento, dado la experiencia de ustedes, piensan que el VAC ya no va más y hay que hacer algo más? Bueno, mira, yo lo he usado y la verdad que cuando el VAC va,
va, es decir, a las 24 horas tú ya, o sea, el VAC está bien instalado y tú tenías salida por la sonda, por el tubo pleural, a las 6 horas ya tú no ves, a las 12 horas menos, y se seca el tubo pleural. O sea, y ahora, para eso necesita que el VAC esté funcionando, que esté bien construido, que tenga una adecuada aspiración, que no se esté colapsando, y en ese sentido, si el VAC está puesto, se va a secar el tubo pleural. Ahora, algunos consejos, ya que estamos hablando de VAC. Cuando yo instalo un VAC, generalmente tenemos una imagen parecida a la que se ve en la radiografía, en donde hay un tubo, un drenaje muy cercano a la zona de fístula, recogiendo la saliva. Yo cuando instalo un VAC, habitualmente retiro ese tubo un par de centímetros, 1 o 2 centímetros, para obligar al trayecto a generar un poco de resistencia a la saliva, y sumado al efecto de la aspiración por el VAC. Y con eso tengo la sensación, esto a propósito de algunos otros casos, de que es más eficiente aún el tratamiento si tú desplazas un poquito el tubo, ofreciéndole un poco de resistencia a la salida de saliva por el esófago. No sé, Cristóbal, ¿qué opinión tienes tú? Sí, Cristóbal. Tengo la misma impresión, inclusive tengo un videito donde yo puedo ver el tubo insinuado en el hueco y cómo uno lo retira y después de poner el VAC, eso cierra, pero muy rápido. Y como dice Jorge, enseguida deja de salir, la saliva empieza a reducirse rápidamente. El hecho de que no ceda la saliva y que siga el flujo importante quiere decir que el VAC no está trabajando adecuadamente. Así es. Entonces es importante mirar toda la conexión, los cables, el monitoreo de la presión, etc. Es importante. Totalmente de acuerdo. Paul, si quieres desconectar tu micrófono, o sea, conectar tu micrófono por Astudillo, ¿quiere intervenir, hacer una pregunta o un comentario por Astudillo? Gracias, Miguel, gracias, distinguidos amigos, Jorge, Cristóbal. Es un caso aleccionador muy interesante. Me entusiasma mucho el ver que ustedes hacen este tipo de procedimientos como el VAC, el EndoVAC. Personalmente, yo en Quito lo que le hubiese hecho es hacer una toracotomía, desfuncionalizar el esófago cabo superior en una cervicotomía terminal y dejar que este niño se enfríe ese tórax, se limpie bien. Me parece que personalmente acá nosotros, pues, primero es la vida del niño y de esa manera, pues, en forma diferida, hacer la anastomosis. Sin embargo, pues, me encanta ver estas estrategias que ustedes tienen para poder manejar estos casos. Muchas gracias, Paul. Yo creo que todos concordamos, y estuve viendo los comentarios en el chat, todos harían en un paciente que está inestable, con una fístula tipo 3, en malas condiciones, sobre todo respiratorias, una laparotomía y una ligadura del esófago distal. Esa es la mayoría de las impresiones de la gente en el chat, y creo que yo estoy de acuerdo con ello. Y obviamente lo que tú dices es que la experiencia, como dijo Harry, la experiencia de los anestesistas y los cirujanos es fundamental en el éxito de estos pacientes. Llevamos 2 horas ya. Quiero ver si alguien quiere hacer algún tipo de comentario final, cierre. Harry, o Cristóbal, Jorge o Aisha, ¿quieren hacer un comentario final antes de cerrar la sesión? Dale, Cristóbal. El micrófono, ok. En relación a la conducta que tomó el grupo de Harry de hacerle el bandaje del esófago, lo veo muy claro. O sea, un niño prematuro en malas condiciones, entran a hacer una gastrostomía, se desgarra el estómago, y yo pienso que de pronto para ver el estómago desgarrado deciden suturar el estómago, hacer el bandaje y hacer la gastrostomía, obviamente para dejar que el niñito no tenga aspiración, su pulmón mejore y que aumente de peso para después entonces entrar a hacer el bandaje, hacer la anastomosis esofágica y el cierre de la fístula. Nosotros lo que hacemos es que los casos que hemos hecho de bandaje han sido salvatorios, salvadores de la vida. Por eso nos parece que sí funciona y sí salva vidas. Entonces, lo importante es que dejar con cuidado los cabos de los hilos de tibón, nada más es ligado el esófago, como decimos nosotros, al llegue, y meter las suturas dentro del hiato hacia el tórax, para que cuando entremos por la toracotomía, después que el niñito se le haya operado la cardiopatía o le haya hecho la derivación o esté de mejor peso, entonces
En el mismo procedimiento que se cierra la fístula y se hace la anastomosis, se secciona el bandaje del esófago por vía toracoscópica. Y ya lo hemos hecho y funciona excelente. El doctor Godoy también tiene esa experiencia. Pero yo creo que la conducta no estuvo mal de hacer el bandaje para buscar recuperación del niño desde el punto de vista nutricional y también que esté en mejores condiciones de peso y sin que se siguiera afectando el pulmón con el reflujo gastroesofágico. Otro dato importante quizás que todo para gente más joven, si van a hacer un banding esofágico, hacerlo con una sutura acorde, porque uno no sabe exactamente cuánto tiempo va a estar esa sutura. No hacer una sutura con algo muy delgado o que sea reabsorbible rápidamente, porque uno puede ser que entre a los 5 días o a las 5 semanas, no sabe uno. Entonces la idea es que ese banding quede hasta que uno personalmente lo retire. Generalmente el bandaje lo hacemos con una sutura trenzada gruesa, un tipo un 2-0 o un 0. O el 2-0 preferiblemente, y solamente rodear el esófago y anudarlo firme, pero tampoco atrincado como ha pasado algunas veces. Para hacer estenosis. Exactamente, pero no importa, lo importante es que uno cierre el esófago para permitir presiones de vía aérea media de 30, 40 máximo. O sea, no necesitamos apretarlo totalmente para seccionarlo. ¿Me explico? Perfecto. Se ajusta y se deja para quitarlo en el momento que se requiera. O sea, puede ser a las 2 semanas, al mes. Como es un prematuro muy extremo de 500 gramos, 800 gramos, lo espera uno hasta que tenga los 3 kilos, 2 kilos y medio. Depende de la experiencia de los cirujanos para intervenir estos niños pequeños. Pero si es un cardiópata, eso es complicado, que no le pueden hacer ni cateterismo porque la fístula es un chorro. Entonces estos pacientes, a la hora que le hacen, ya le pueden hacer cateterismo y le hacen la cirugía, digamos, la derivación, la lactausia, etcétera. Entonces ya está estable, lo operé uno al mes. Los hemos operado al mes y al mes hemos retirado bandajes sin problema. Entonces, si tiene su posibilidad terapéutica y de salvamento. Ahí es donde lo ubicamos. Perfecto. Antes de dar la palabra a Jorge, Aisha, ¿tenías que decir algo? Aisha. Sí, nada más como para cerrar y concepto general, o sea, un paciente con atresia de esófago tipo 3 ventilado es una urgencia. O sea, deja de ser un paciente programable en 24 o 48 horas cuando está a operarlo a primera hora de la mañana con todo el instrumental. El paciente se transforma en una urgencia porque uno no sabe cuándo se va a descompensar y el grosor que tiene esa fístula y la presión que va necesitando para ventilarse es cada vez mayor porque obviamente suben los diafragmas, aumenta el tamaño del estómago. Este paciente no debía tener una fístula muy grande porque toleró 7 días de ventilación mecánica sin descompensarse completamente, pero eso hizo que probablemente se encontrase inestable en el momento de operarlo. Y la primera maniobra, en mi opinión, de un paciente inestable es ir a ligar la fístula traqueosofágica. Toracotomía, si es muy pequeño, y no hay experiencia o lo que sea, una toracotomía pequeña bien ubicada, uno cae exactamente a nivel de la fístula, que habitualmente está cerca de la carina, y cuarto espacio intercostal, bien posterior, y se liga la fístula y la gastrostomía se difiere para otro día. Se hace a los 48, 72 horas y el chico después puede comer. Pero la prioridad número 1 es la ligadura de la fístula. Jorge, una última palabra antes de cerrar. Muy breve. Bueno, muchas gracias, Miguel. Has convocado más de 250 cirujanos de Latinoamérica, así que te felicito por esta convocatoria y a todos los presentes por la pasión que hay en estos tiempos de COVID. Se te escucha mal, Jorge. Jorge, no te escuchamos bien. Estás con poca señal. El escenario en el cual Ahí sí. ¿Aló? Estás con poca señal, se te pierde un poco. Sí, pero muy entrecortado. Ahora sí, mira. ¿Ahora sí? Bueno, está aumentando la demanda de internet en todo el país a esta hora. Mira, te decía que, bueno, gracias por la convocatoria, y que estos son casos muy complejos. Yo creo que el banding salva vidas, como dice Cristóbal. Yo lo he usado cuando he ido, como muy bien dice Aiza, a ligar la fístula. Pero cuando el paciente se relaja y lo anestesian, el paciente relaja su pared abdominal, el estómago tiene más capacidad de inflarse
y se hace imposible ventilarlo. Y en ese caso, abrir el tórax resulta realmente difícil y complejo. El paciente está bradicárdico y difícil. Y en esos momentos me ha tocado, me ha correspondido funcionar transcutáneo el estómago para drenar la fístula, y son emergencias verdaderas. Entonces, yo creo que hay que estar ahí y cada uno sabe, y lo más importante es tener todos los recursos al alcance. Lo que sí quiero decir es que lo que tenemos que empeñarnos todos, es en disminuir el número de complicaciones de estos pacientes. No puede ser que después de 50 años, 70 años, sigamos teniendo la misma tasa, incluso pacientes grandes de estenosis y de filtración. Y aquí es donde la cirugía mínimamente invasiva probablemente tiene un espacio, tiene capacidad de espacio como para poder hacer aproximaciones graduales, reexplorar el tórax y resuturar, y por ahí creo que hay un camino, y por lo tanto incentivo yo a todos que nos perfeccionemos en este arte de la mínima invasión, porque pienso, y espero no estar equivocado, que este es una posibilidad, un camino para disminuir la mortalidad de estos pacientes. Eso nomás. Gracias, Jorge. Le voy a dar un último segundo al doctor Ugasi para que no se me enoje. Michele, desde Ecuador, por favor. Nada personal. ¿Dónde estás, Michele? Está Max Slovak también. ¿Qué tal? Hola, Max. Michele. Hola con todos. Hola, Miguel. Gracias. No para nada el enojo. Simplemente saludarles a todos, a mis grandes amigos. Y claro, cada uno tiene sus experiencias y su forma de abordar, que me parece excelente. Todos conocemos de la habilidad de ustedes, de su grupo. Pero quiero comentarles que yo estoy de acuerdo con Aiza. En realidad, para mí, yo creo que se puede hacer una toracotomía, como dice Aiza, caer rápidamente. Si el problema está no en el abordaje, está en el paciente. Con Jorge estoy de acuerdo, los pacientes son muy débiles, muy lábiles, pero igual te da el entrar por el abdomen o por el tórax. Las cosas son casi iguales cuando tienes un abdomen muy distendido. La punción del estómago es muy viable, lo que dice Jorge, para mejorar momentáneamente el estado del paciente y hacer una cirugía rápida. El problema del banding es que, como dicen, igualmente el paciente está sumamente grave, es decir, tanto que la abordes por el abdomen, llegar al hiato no es tampoco fácil. Y puedes, en ciertos casos, pues dañar para siempre ese esófago. Además que si tiene una fístula superior asociada a un tipo 5, no vas a mejorar para nada. El caso en realidad es son digamos, muy contados de la mano, es decir, esos casos, como tú dices, de pacientes de 500 gramos, 600 gramos con cardiopatías. Pero sí, en cuanto al diagnóstico que les quería comentar, no sé si a ustedes les pasa, aquí en el Ecuador igualmente, muchos casos a nivel público, pacientes con escasos recursos que dan a luz en sus casas, pues el diagnóstico no es que se lo hace se lo hace los 7 días, porque el paciente no fue ni siquiera visto por muchos médicos, y ya llegan al hospital pues con estas condiciones de 7 días, con una tesis de esófago no diagnosticada. Eso era, mi querido Miguel, y muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, gracias a ti por tu aporte. Quiero nuevamente agradecer a Harry y a Margarita desde Perú y Chile por su presentación. Voy a afinar lo que dijo Jorge. Fueron 264 personas entre Zoom y Facebook. Les quiero asegurar que la próxima vez vamos a tener cupo para las 500 durante Zoom directamente. Hubo un problema técnico que ya lo resolvimos, como vieron. Y dejarlos invitados ya para el primer lunes de junio, en que va a presentar el grupo de la doctora Aisha de Buenos Aires, un caso muy interesante. Solamente les voy a decir que es un feto o un recién nacido con una bala, cosa que yo creo que muchas personas no han visto en su vida, y un caso muy interesante, y tenemos otra sorpresa también, así que desde ya los invitamos a seguir participando. Entre más gente esté conectada, entre más gente comparta sus complicaciones y su experiencia, todos vamos a aprender. Nuevamente, el objetivo de este grupo es que compartamos las complicaciones solamente para aprender y poder resolverle de mejor forma posible las futuras complicaciones o disminuir las complicaciones, como dice Jorge, en nuestros pacientes recién nacidos y sus patologías. Gracias a todos, hay muchos países, hay muchas personas involucradas en esto, gracias a la Sociedad Chilena de Cirugía Infantil que auspicia esta y a la rama de cirugía neonatal. Y espero verlos en un mes más, y un abrazo a todos, y por favor, dado que yo me considero un sobreviviente del COVID, por favor sigan protegiéndose. Así que muchas gracias a todos.